la política, desde luego, está provocando muchas conversaciones de ascensor eh, cuando antes no las había. Lo cual me imagino que para nuestro amado líder, nuestro presidente Pedro Sánchez, es una felicidad enorme, porque por una vez nos está hablando del robo a los autónomos, a los que se están expoliando, nos está hablando de la atroz subida fiscal, del cobro de autovías, de la subida de precios de combustible, de la salvaje subida de precios de la electricidad, de la inflación, de la gestión de la pandemia, del Falcon y de otras cositas. Y de ministras que trabajan mucho porque se acuestan tarde y se levantan temprano. En fin, qué contento tiene que estar el señor Pedro Sánchez. Porque claro, si la oposición realmente, en vez de estar haciendo su trabajo, está haciendo otras cosas, pues bueno, como que el partido se gana solo. Da igual lo mal que lo hagas. A mí la idea de partidos políticos que no son ni más ni menos que empresas para ganar elecciones, por supuesto empresas sin ideas. Es decir, Pablo Casado se presentó a las elecciones copiando las ideas de Vox, es decir, una derecha acomplejada siguiendo el discurso de una derecha sin complejos. ¿Y qué ocurre? Que cuando no ganó las elecciones dijo, no, pues nos vamos al centro, vamos a ser un partido de centro-derecha, es decir, derecha acomplejada. Yo lo que pido de un partido político es que me convenzan sus ideas. O sea, tú intenta convencerme, pero sé fiel a tus ideas. Por ejemplo, si el Partido Popular es un partido que se preocupa de la libertad, de la propiedad privada, de un Estado que no se dedique al saqueo fiscal, que haya garantías jurídicas, que se castigue a los que violan la ley, que se favorezca la creación de empresas, la protección de los autónomos y bueno, un modelo de prosperidad basado en el esfuerzo más que en las ayudas. Pues tú intenta convencerme. Pero cuando el Partido Popular se acompleja de sus ideas y entonces hace un discurso que no entiende nadie, pero está obsesionado con que la gente que vota al PSOE le voten a ellos, pues no va a hacer nada. No va a hacer nada porque el que vota al PSOE, para eso tiene al PSOE de verdad. Para eso tiene al PSOE de verdad, que es una izquierda más moderada, más centro, pero bueno, para eso tiene el PSOE. Cada vez que dicen de Vox, y ojo, no estoy defendiendo a Vox, estoy criticando a políticos que no tienen discurso ni tienen capacidad de responder. En lugar de debatir las ideas de Vox, es decir, mirad, lo que propone Vox es malo por esto y por esto. Y lo único que se les ocurre decir son ultraderechistas. Perdonad que se lo dije a Ciudadanos, ahora lo retiro. Ciudadanos no son ultraderechistas, estos sí son ultraderechistas. Pues es una invitación a no debatir. Es una invitación a no debatir. ¿Qué le pasa a Vox? Que Vox conecta con las preocupaciones de muchos ciudadanos. Si tú te presentas diciendo que la ley de memoria histórica es una tomadura de pelo, que la ley de violencia de género es inconstitucional y que, como decía el señor Tejedor en Mancuentro, pues acaba con la presunción de inocencia y aplica la presunción de culpabilidad por el hecho de ser hombre, aunque ser hombre y ser mujer es una cosa muy cuestionable. Cuando Vox se presenta diciendo que van a acabar con el problema de la ocupación, pues mucha gente le interesa el discurso de Vox. Cuando dice que los recursos de España son principalmente para los españoles, y por supuesto, si se puede contribuir a otras necesidades, habrá, pero primero son los españoles, reducir el peso del Estado, acabar con las autonomías, pues conecta con las ideas de muchos españoles. Pero si ante eso lo único que se te ocurre decir es que son xenófobos, homófobos, ultraderechistas y son el demonio, pues tío, no me convences. Pero que eso lo diga una izquierda que es la peor izquierda que hemos tenido en mucho tiempo, vale. Pero que lo diga el Partido Popular es una vergüenza.
Porque escuchaba el otro día a Antonio Escotado decir que Vox no es una ultraderecha. Vox es el Partido Popular sin complejos. Es una derecha que no tiene miedo de decir en voz alta lo que piensa. Lo que unos dicen que es populismo, en realidad pues es gente que dice sus ideas. Y sí, es cierto que hay algunos personajes ridículos en Vox. Bueno, es un problema que Vox tiene de meter a la gente mejor y más preparada. Mientras tanto, el Partido Popular ha demostrado ser pues de la misma calaña que el PSOE, es decir, corrupción. Su negocio es ganar elecciones como sea. Y si no os gustan las ideas del PP, pues tienen otras. Porque al final lo que quieren es ganar elecciones. Y yo quizá soy un idealista y prefiero una Rosa Díez, que es más de izquierda de lo que yo soy, pero prefiero votar a una Rosa Díez para la cual buena parte del discurso de Rosa Díez me identifico con ella, es decir, fin de la España autonómica, defensa de la nación frente a nacionalistas, lucha contra el terrorismo. Bueno, prefiero votar a Rosa Díez a votar a gente que realmente no tienen ni convicciones, ni ideas, ni honestidad. Y Casado es como Sánchez, en un sentido. Es un tipo que está para ganar elecciones. Eso es un peligro muy gordo. Bueno, mientras tanto, Donald Trump ya ha puesto en marcha su red social Truth. Jordi Yatzer habla de ella. Y la red social de Donald Trump, bueno, aquí en España es anecdótico, es decir, ¿quién sabe aquí en España que Donald Trump ha hecho su red social? Pues los frikis como nosotros, los que nos gustan las noticias de tecnología. Pero es una red que está hecha para Estados Unidos. Es decir, solo está en Estados Unidos y solo funciona en iPhones. No funciona en Android. O sea, funciona en un contexto como el estadounidense, ¿no? Donde hay mucho iPhone. Recuerdo hace años que decía, en un podcast de tecnología, decía un podcaster, he estado en Nueva York esta Navidad y solo he visto iPhones, no he visto Android. Bueno, Donald Trump sufrió un tipo de bloqueo, de cancelación, cuando se dedicaron a cancelarle sus cuentas en Twitter. No sé si valorar si hicieron bien o no, pero Donald Trump es un tipo que es un irresponsable. Es un irresponsable. Es un irresponsable y su irresponsabilidad es del tipo peligroso. Tú no puedes decir que te han robado las elecciones cuando la democracia en Estados Unidos, pues bueno, pasarán cosas, pero en términos generales es un país democrático. No es Nicaragua, no es Corea del Norte, me parece a mí. Entonces, bueno, Donald Trump ha creado su red social, Truth, que no sé quién se lo escuchaba, creo que era Jordi, decir que uno de los problemas que tiene Truth es que han cogido una plataforma libre de código abierto y ellos han cambiado la licencia porque sí. Han dicho que se reservan todos los derechos cuando estás construyendo sobre software libre. Yo, de esto, no lo he comprobado, es decir, no me he puesto a investigar. Estoy repitiendo lo que Jordi dice. Si esto es así, y no tengo dudas de la veracidad de Jordi, pues me parece que ya empiezan mal. Luego han comenzado con una serie de problemas. Primero, problemas de altas. Es difícil dar altas y no tienen capacidad suficiente para asumir las altas que les están llegando. Tienen problemas para moderar los contenidos. Y aunque no son muy claros, dicen que hay moderadores y hay bots. Pero hay gente que se está quejando de que les están cerrando la cuenta. Por otra parte, pienso si tienen la suficiente experiencia para manejar una plataforma así. Creo que era Donald Trump el que quería hacer responsable a Twitter de los comentarios que se hacían en Twitter. No sé si a Donald Trump le haría mucha gracia ahora
que le aplicarán la misma receta que él pedía. Que se la aplicarán a su plataforma. No creo que sean capaces de moderar contenidos y creo que ahora que se enfrentan al problema de la libertad de expresión en sus usos y abusos, no creo que estén por la labor que se diga cualquier cosa en Trad. Es que creo que estaba leyendo en el New York Times, que por cierto que me he suscrito al New York Times por 20 euros el primer año. Increíble la cantidad de contenidos. Pues lo que quería decir es que hubo antivacunas, cuando digo antivacunas me refiero a antivacunas del COVID, obviamente, que se dedicaron a hacer amenazas de muerte a los médicos y a la gente que se vacunaba. Pues, obviamente les quitaron la cuenta. Pero bueno, ¿esto no iba de decir lo que querías? Pues obviamente no. Obviamente no. Es más, dudo que exista una plataforma que te permita decir lo que te dé la gana. Amenazas de muerte, incitación al terrorismo, pedofilia. Es decir, no, porque todos tenemos claro que no se puede decir cualquier cosa. Que una cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertad para delinquir o para incitar a otros a que aprieten el gatillo. Así que bueno, al final yo creo que básicamente el problema de Trad es, primero, es un altavoz para Donald Trump. Es decir, si te diste de alta, bueno, que no creo que te puedas haber dado de alta porque están diciendo que funciona solo en Estados Unidos y por supuesto no hay versión para web ni versión para Android. Si te diste de alta, el propósito no es que tú hables, el propósito es que Donald Trump tenga su propia plataforma y todos podamos adorar al emperador en su templo, en su templo solar. Así que me parece a mí que esto no va de eso. No va de eso. Y no sé si morirá de éxito o desaparecerá. Por cierto, hay otras plataformas de líderes de la derecha conservadora estadounidense. En cuanto a Ucrania, estoy leyendo algunas cosas interesantes y algunas cosas que estoy leyendo es que, o sea, no me atrevo mucho a opinar de lo que está pasando, ¿eh? Leo cosas y con cara de conejo al que le tiran las luces largas. Pero en una primera conclusión me doy cuenta de que aquí hay un gran beneficiado, que es Estados Unidos, que se va a beneficiar del encarecimiento de precios en la Unión Europea, el encarecimiento sobre todo de la energía, lo que va a hacer que la Unión Europea sea menos competitiva, lo que va a hacer que la Unión Europea compre más gas licuado a Estados Unidos. Así que me parece a mí que el señor Joe Biden se frota las manitas. Leí en el Orden Mundial, que por cierto no he renovado mi suscripción, no sé si la renovaré o no, pero leí un artículo muy interesante sobre la RUNET, que es una intranet rusa. Es decir, Rusia está dando los pasos para tener su propio internet, como diría Bender, con casinos y furcias. Chiste para los que seguís Futurama. Los que no lo entendáis, no veáis Futurama, no me lo toméis a mal. Es decir, su propia internet. ¿La idea cuál es? Protegerse. Protegerse de las cosas como las que Rusia les está haciendo a otros países. Es decir, meter a forajidos en su internet para que hagan ataques a otros países. La RUNET ofrecería más control a Putin, más control sobre lo que pasa, más seguridad, pero decía el artículo del Orden Mundial es que, por otro lado, cuando Rusia lance sus malévolos ataques a sus enemigos, es decir, todos menos los chinos y algunos más, pues todo el mundo va a saber de dónde vienen esos ataques, salvo que haya métodos, que los habrá supongo, para enmascararse o tengan acceso a la propia internet, pero bueno, tiene sus problemas. Google, el otro día, una de las cosas que yo me sospechaba y que le he oído ya a otros creadores de contenido hablar de este tema, es que los resultados de las búsquedas que Google está dando cada vez son peores.
No que sean peores, es que cada vez... Mira, he hecho algunas búsquedas cuya primera página es prácticamente toda publicidad. Es decir, he buscado el título de una película o el título de un libro y me han salido obras de teatro, otras cosas que no tenían nada que ver. Pensaba que era cosa mía, pero no es cosa mía. Yo creo que Google está metiendo mucha más publicidad, no sé si estarán compensando faltas de ingresos por otro lado, no lo sé, pero me temo yo que el éxito de DuckDuckGo, el buscador alternativo, pues se lo están ganando a pulso, porque cada vez que hago una búsqueda con Google y luego me voy a DuckDuckGo a ver qué me dicen, me gustan más los resultados de DuckDuckGo. Por ejemplo, hago una búsqueda de algo en inglés. Claro, como yo tengo Google, que geográficamente sabe que estoy en España, me da resultados para España cuando yo quiero una búsqueda de algo en inglés. En fin, ¿qué va a pasar? Hablaba del New York Times y leía un artículo. La verdad es que es increíble. Ya no solo increíble los artículos de New York Times, porque New York Times en español está más limitado, pero New York Times en inglés tiene muchísimo contenido y gracias a los traductores pues puedes leerlo todo. Aunque leas en inglés, lo cierto es que los que no somos anglófonos, sino que simplemente nos defendemos en inglés, pues nos resulta mucho más cómodo leer en español. Y leí una cosa que he apuntado aquí en mi Moleskine, y es que los podcasts son el nuevo Netflix. Los podcasts son el nuevo Netflix. ¿Qué quiere decir esto? Que si Netflix es la némesis de la televisión, los podcasts son la némesis de la radio. Y de ahí que están llegando las inversiones a punta de pala. De ahí a que los inversores están metiendo dinero para el podcast. En fin, lo vemos así. Yo a veces me pregunto, ¿no? Digo, si esto todo cambiará, porque no hace tanto tiempo nosotros estábamos súper felices con los blogs y los blogueros, y yo me acuerdo hace años cuando Yoigo empezó como una pequeña empresa y empezó a hacer actos para los blogueros, y hoy un bloguero no es nada. Lo único que quedan son plataformas comerciales o tiendecitas. Queda Medium como un Shangri-La de los blogs. Muy interesante Medium, poco caro quizá, pero recuerdo que durante la pandemia me di de alta en Medium porque encuentro artículos y me gusta leer artículos que no sean publicidad ni notas de prensa de empresas. Así que me pregunto si al contenido de vídeo y vídeo en directo en particular acabó creando mucho contenido basura, que mucho me temo en lo que pasa. O sea, tú te metes en Twitch, no sé cuántos os metéis en Twitch, pero yo empiezo ya a mirar en Twitch y las cosas que me recomienda y lo que hay, y exceptuando muy poca gente, todo lo que hay en Twitch es un tío delante de una cámara respondiendo comentarios. Poco interés tiene eso. Muy poco interés tiene eso. Por un lado, también pienso que en cuanto a lo que es el retorno económico del podcast o del vídeo también, algo tiene que cambiar, porque no podemos estar suscritos a cada creador de contenidos. No es posible. Ahí es donde el modelo Spotify entra. Una iguala gigantesca, una gran plataforma que redistribuya suscripciones entre todos, al estilo Podimo y al estilo iVoox. A no ser que haya mucho micropago, ¿no? O a no ser que llegue la publicidad de verdad, ¿no? Por cierto, Spreaker ha hecho una actualización de su web para los creadores de contenidos donde ya te ponen en contacto con campañas publicitarias. O sea, ya no solo es la publicidad que escucháis al principio y al final y a veces en medio, sino que ya te ponen en contacto con gente que tiene campañas publicitarias y digamos que ya te las
pone entre medias. Algo que hace iVoox, pero no con todos. Sospecho que con muchos, pero no con todos. Que por cierto, en ese tema la situación está un poco paradita. Empezaron muy fuerte, o a lo mejor es que yo no doy los números. Quizás sea eso. Anyway. Sigo pensando en podcast. Aquí estoy leyendo de mi Moleskine escrito con un bolígrafo de tinta líquida Pilot G2. Hablamos de... Un día de estos os hablaré de papelería. ¿Os acordáis ese podcast que hice de papelería? De instrumentos, de herramientas de papelería. Uno de mis fetichismos más fuertes. Pues os voy a hablar de bullet journal y de papelería. Bolígrafos, cuadernos, marcas. De hecho, he hecho una pequeña prospección sobre ese tema. Estaba pensando en la razón por la que mueren tantos podcasts. No sé si nos sentáramos tú y yo, vosotros y yo, a hacer una lista con los podcasts que nacieron, tuvieron un gran éxito y desaparecieron, pues la lista quizás sería bastante larga. Yo no escucho tanto podcast, pero yo, que no soy de mucho escuchar podcast, se me vienen a la cabeza algunos nombres y algunos nombres muy insignes, de grandísimos podcasts y grandísimos podcasters. Muchos de ellos son gente que tiene vidas personales y que no pudieron seguir el ritmo. No me las voy a dar de mártir. Grabar un podcast con cierta regularidad y con cierto estándar mínimo, no gran cosa, por amateur que sea, como mi podcast, que es amateur. Y no solo amateur por el tema de dinero, amateur por el tipo de contenido que hago. Por cierto, hoy me escribía alguien y me decía: Converso, me estoy poniendo al día con tus podcasts y voy por Navidad del año 2021. Toma ya. Y eso es una pena, porque con Spreaker no me queda otra que borrar contenidos por el plan que tengo, porque Spreaker no tiene como iVoox almacenamiento ilimitado. Bueno, pues a lo que iba. ¿Por qué mueren tantos podcasts? ¿Por qué la tasa de supervivencia de los podcasts es tan baja? Pues yo creo que en algunos casos es porque el ritmo y el trabajo y la dedicación y la constancia que hay que tener para grabar, pues, tienen unas exigencias que no todo el mundo está dispuesto. Si tan solo pensamos en la edad dorada del podcasting, en la época dorada de Spreaker, de esa gente quedan ya muy pocos, y algunos eran muy muy buenos. Pero también están los que creyeron que iban a triunfar, los que hoy en día creen que van a llegar y van a ser grandes estrellas y se dan cuenta de que el podcasting o lo haces por vocación o obviamente esto no te da para pagar la hipoteca, ni mucho menos. Me imagino que es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Vivimos en una sociedad donde yo le llamaría sociedad de hijos únicos, niños queridos, valorados, a los que desde el día número 1 les dijeron que eran especiales, que eran únicos y que estaban destinados para el éxito absoluto y que no saben lidiar con el fracaso ni con el esfuerzo. Y eso se ve en la caída y auge. Y es muy fácil detectar a esta gente. ¿Sabéis cómo se detectan? Cuando tú miras la biografía de uno de estos podcasters y se describen a sí mismo CEO del podcast, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo que CEO? ¿CEO? ¿Ha sido nombrado por una junta de gobierno ¿Qué está diciendo CEO? CEO significa que grabas podcast y que eres el emperador de tu pequeño reino. ¿Por qué no llamarte de otra manera? Quiero decir, CEO se te queda corto. ¿Por qué no llamarte general eterno o comandante eterno? En fin, amigos, cosas del ego. Una cosa que sí estoy pensando con el tema del podcast, y sería una figura interesante, emprendedores y gente que conocéis el medio, es la figura del agente mentor. Me he estado viendo la maravillosa señora Maisel,
una serie de Amazon Prime, una serie fabulosa, divertida, con un humor increíble. Por cierto, un brindis al auténtico feminismo, al feminismo de mujeres que vivieron tiempos muy diferentes a los de ahora, pero muy diferentes a los de ahora. Una mujer con una capacidad de enfrentar la adversidad con humor, con ganas, con una actitud increíble, muy transgresora. Una serie con una música maravillosa, un vestuario precioso, un ambiente de los años 70, los garitos de stand-up comedy en Estados Unidos, en Nueva York. Unos personajes maravillosos como los histéricos padres de la maravillosa Miss Maisel. Bueno, qué gran serie, qué gran serie. Pues ahí aparece la figura del agente, ¿no? El agente, que puede ser el agente teatral o el agente artístico de un artista cualquiera o de un comediante, de un cómico. Sería interesante si alguna vez el podcasting crece, que surja la figura del representante del podcaster. Claro, para eso tiene que haber un cambio económico importante. Quizá la figura del agente, que es agente en el sentido de que él establece los acuerdos, los bolos, las intervenciones, pero también es mentor, es decir, ayuda a que su cliente se desarrolle. Hoy en día yo creo que esa figura del agente mentor pues es la plataforma. Y obviamente no con todos, porque no todos los podcasters son igual de valiosos o de talentosos. Sigo escuchando leyendas legendarias y esta gente que vienen de otro mundo, México, América, México que pues quizá no es un país tan boyante económicamente como otros países, pero esta gente cuando los oigo hablan de espectáculos que hacen en directo, es decir, estos tíos hacen bolos en teatros y pues montan su show. Pues me imagino que harán una especie, como hace Hernán Casiari, pues hacen una especie de directo donde, o no, a lo mejor ni siquiera hacen un directo, simplemente pues montan su tertulia y la gente se sienta, disfruta de los chistes, disfruta de las historias, de la conversación tan original y tan ingeniosa de estos, ¿verdad? Estos sí que son leyendas del podcasting, los de leyendas legendarias, estos talentosísimos mexicanos, y disfrutan y pagan su entrada para escucharles. Oye, se lo han currado. ¿Tendrán agente o se lo gestionarán todos ellos mismos? Bueno, en cualquier caso me parece admirable y sobre todo me parece un contenido admirable, porque una cosa que tenía el blog, una cosa maravillosa que tenía el blog es el contenido. Una cosa que tiene maravillosa el podcast es el contenido, es decir, el podcast puedes meterle mucha fanfarria y mucha musiquita o puedes poner tertulias con 70 personas, pero al final el contenido manda, cosa que tenemos muy clara los que nos dedicamos a esto, aunque sea de forma amateur. El vídeo empiezo a tener mis dudas. No sé vosotros, ¿qué pensáis? vidasenred@gmail.com y en Twitter @converso72. Amigos, el cyberpunk vive y la lucha sigue. Hasta pronto.